No importa las herramientas que utilices, siempre que las uses bajo las consignas correctas, te van a decir exactamente lo mismo. Y eso es algo que sucede el día de hoy, 7 de noviembre del 2023. De hecho, en este día, en Eurodólar, podías haber utilizado una de las herramientas que te proporciona en mi mentoría entrega de precio, que es la delimitación de los pasivos de liquidez, ¿no? Si el Liquidity Boy, ¿verdad? Si tú delimitas el origen, el fin, el último precio cotizado, incluso al Consequent Encroachment, que también te sería de referencia, vas a tener un panorama y vas a tener una idea de en qué momento ese vacío de liquidez se tiene que cubrir, se tiene que llenar. En la mentoría de entrega de precio mencionamos que un vacío de liquidez se va a llenar en la medida en la que tú encuentres cuerpos de vela dentro de ese rango, ¿verdad? Y de hecho, para la sesión del día de hoy, teníamos exactamente eso. En este caso, fíjate que en este caso, tú no necesitas irte a temporalidad diaria para justificar un movimiento. No, no necesitas tener un nivel de temporalidad diaria marcado para justificar el movimiento. Solo necesitas entender cómo funciona la matriz PD Array del swing que contiene el desequilibrio. Si yo me enfoco en trazar una matriz PD Array, lo voy a trazar desde este máximo hasta este mínimo, yo me voy a dar cuenta que en efecto, el vacío de liquidez o el BC, el Buy Sign Balance Sell Sign Efficiency, se encuentra entre el área de premium y el área de descuento. Pero con esto tú vas a tener un contexto de dónde van a estar las mejores operaciones o dónde van a estar las mejores oportunidades para que operes a favor de lo que te está diciendo el gráfico. El precio ya está dentro para la Kilson del día de hoy, sobre todo en la London Open, ya está adentro de este BC, con lo cual puedes concluir sin mayor problema que este BC se ha de llenar con alta probabilidad. Y en el corto plazo, algo que no te dicen en ningún curso que tú hayas pagado, te dicen en qué momento el precio va a llenar un vacío de liquidez, simplemente te dicen, no sé, ya lo llenará en algún momento, ¿verdad? Pero en la clase, en la lección de llenado de vacío de liquidez, te expliqué cómo tú puedes establecer el momento y el tiempo en el que ese vacío de liquidez se va a llenar o se va a cubrir. Dentro de un rango como este, un BC como este, tú puedes establecer de una manera bastante certera tus setups. En este caso, al ser un BC, en venta. En venta. Estudiemos un poquito lo que tenemos hasta antes de la London Open Kilson. La London Open Kilson empieza a las 2 de la mañana del día de hoy, 7 de noviembre, que es alrededor de esta vela bajista que tenemos aquí. Y lo que tú operas es, en teoría, desde esta vela y todo este rango hasta las 9 de la mañana, lógicamente. Porque allí es donde acabaría la New European Kilson. Claro, no digo que tú operes ambas Kilson, pero si vas a elegir entre una u otra, ¿verdad? Al tener el precio dentro, fíjate, al tener el precio dentro del bici que hemos delimitado aquí, nosotros nos podemos hacer una idea de cuál va a ser la dirección. Sí, bajista. Así es como puedes seleccionar tu bias de una manera muy sencilla. Hablando del modelo de operativa para Forex, estoy hablando de recursos contextuales que vas a poder utilizar dependiendo de la información que encuentres en el gráfico. Esto no tiene nada que ver con mi Bademecum Trading, el modelo que yo aplico a índices, sobre todo al Nasdaq. No tiene nada que ver y que lo puedes revisar inclusive en las listas de reproducción de este canal de YouTube. Lo que te estoy enseñando dentro de esta mentoría y serie de videos del modelo de operativa para Forex es a tener capacidad de interpretación del contexto y a saber cómo filtrar las herramientas que debes usar en un día determinado. Veamos entonces qué sucede. El movimiento bajista que tenemos a lo largo de la sesión del día de hoy se genera a partir del área premium del swing más reciente creado, al cual estoy aplicando la matriz PD Array, y tiene lógica y tiene sentido que se genere un movimiento bajista siempre y cuando el precio esté en el área de premium. Lo que nosotros tenemos en discount es un mitigation block
que es precisamente el nivel que se alcanza, y estaría en confluencia si utilizamos uno de los niveles que te enseñé, que forman parte de la estructura de un vacío de liquidez, último precio cotizado, ¿verdad? Porque se supone que todo lo que está por debajo de este máximo está en equilibrio. Todo lo que está por encima está en desequilibrio. Entonces siempre, siempre, siempre vas a tener aquí una reacción. Por más mínima que sea, vas a tener una reacción. Esto va a depender muchísimo de cuál sea, lógicamente, también la dirección. Que tú tengas una reacción que dure en este caso y que permita que el precio expanda alcista, va a depender muchísimo si tienes respaldo de dirección alcista o respaldo de movimiento alcista en esta misma temporalidad y en temporalidad diaria. Pero si la dirección es bajista, lógicamente existe una alta probabilidad de que el precio alcance el origen. Y eso lo explico en las asignaturas del llenado del vacío de liquidez. Ve a visitar mi mentoría de entrega de precio. Nada de lo que yo te haya enseñado es humo. Es algo que tú puedes llevar al gráfico 5 minutos, no te va a tomar más de 5 minutos llegar a tu gráfico, marcar 1, 2, 3, 4 niveles y darte cuenta de si funciona o no. Claro, si luego vas a utilizar todas estas consignas, pautas, reglas, lectura y aplicación, necesitas someter a backtesting durante un tiempo prudente varias de todas estas consignas, reglas, todos estos detalles que te he enseñado. Eso sí te va a tomar un tiempo. Saber en qué momento debes utilizar o no una herramienta específica. Y esto hablando específicamente de lo que tengo en el gráfico de la derecha, que es el gráfico de 1 hora. Si yo ya tengo mi bias bajista, si ya entiendo lo que va a suceder, entonces lo único que tengo que hacer es ahora descomponerlo en 5 minutos. Ya saben que estamos usando esta temporalidad como referencia y fíjense que no le he variado hasta el día de hoy. Nuevamente vamos a mencionar a Asian Range. Ángel, ¿cuántos pips el día de hoy se movió el Asian Range? Vamos a calcularlos aquí en eurodólar. 14.3 pips. ¿Está dentro del rango prudente de uso? Sí. Que el Asian Range mida esta cantidad de pips te está diciendo la necesidad, te está comunicando la necesidad del algoritmo de generar una expansión. ¿Y qué sucede entonces entre la medianoche y la London Open Kilson? ¿Qué debe suceder? Que te enseñé que debe suceder. El precio tiene que salir. Porque si tenemos una salida del precio entre la medianoche y la apertura, o no la apertura, digo yo, el inicio, ¿sí? El comienzo de la London Open Kilson, existe una alta probabilidad que durante la Kilson el precio contraiga el Asian Range y que eso te permita tomar una operación. Pero claro, tú de repente no vas a tomar la operación allí. Es posible que no tomes la operación allí. Y si no tomas la operación allí, no pasa nada. Porque si tú quieres esperar que haya una reacción, entonces vas a entender la narrativa. De esta manera también eliminas el FOMO. Si lo vas a interpretar así, o si vas a esperar en todo caso algún tipo de reacción. En la medida en la que tú tienes aquí una reacción, se te forma un Fair Value Gap de tipo o naturaleza de Breakaway Gap. El Breakaway Gap tiende a dejar el rango que se forma abierto. Si el precio lo visita, entonces no se debe cubrir por completo. Y si el precio se involucra por completo en un breakaway gap, es mejor esperar un poquito más de información porque ese breakaway gap puede convertirse en un balance price range y luego utilizarse bajo una naturaleza o polaridad contraria. En este caso, al ser un fair value gap formado en una vela bajista, lógicamente lo que tú entiendes es que es una resistencia. Si el precio llega allí, ¡pum!, venta, ¿verdad? Pero hablando específicamente de casos, y esto es un detalle entre paréntesis, ¿de acuerdo? Hablando específicamente de casos en los que el precio se involucra con un breakaway gap, te sugiero tener mucho cuidado porque por lo general se superan y al superarse, la polaridad de ese fair value gap cambia. Si en este caso es una resistencia, cambiaría hacia un soporte. No es algo que vaya a suceder el día de hoy, no es algo que vaya a suceder en esta sesión, porque ya tenemos consignas direccionales en temporalidad de 1 hora. Ya sabemos contextualmente lo que va a pasar. Y eso es lo primero que tú tienes que descifrar. ¿Hacia dónde va a ir el precio? Y sabemos que el precio por lo menos va a llegar hasta el último precio cotizado o último máximo antes de la generación del desequilibrio en forma de bici.
Entonces aquí no tienes que dudar y no te tiene que preocupar el hecho de que el precio se involucre con este breakaway gap por completo. Aquí tienes una primera operación en venta, si no la tomas y entiendes que se formó un máximo más bajo que el máximo que tenemos entre el término de lapso del Asian Range hasta el inicio de la London Open Kilson, esperas la formación del breakaway gap, aquí se está rompiendo este mínimo. El breakaway gap no necesariamente tiene que estar en medio de un mínimo formado por mechas, puede estar en medio de un mínimo formado por cuerpos de vela, cierre y apertura, en este caso, que forman o establecen un mínimo en un gráfico de líneas. Expansión bajista, tenemos sell side liquidity, se rompe mínimo anterior. Y si tú no tomaste una operación aquí, pues no pasa nada, no te tienes que preocupar. Hablemos por primera vez en esta serie de videos de qué es lo que sucede entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana. Muchos te van a decir, no operes ese lapso. Yo también lo he dicho, lo he mencionado. ¿Para qué? Para que mis estudiantes se enfoquen específicamente en operar solo en la Kilson y entender que existen periodos específicos de operación y periodos en los que no deben colocar operaciones. Sin embargo, si tú eres una persona que, por ejemplo, tiene diligencias, tienes un trabajo y no puedes darte el lujo de estar despierto durante la madrugada, pero sí puedes levantarte a las 5 de la mañana, vas a tener este tipo de oportunidades. Sí, solo si el contexto genera contracciones de este tipo, vas a tener entonces la posibilidad de ingresar una operación. Tú date cuenta lo que sucede entre las 5 y las 7. Es un periodo expansivo. No necesariamente en todos los contextos va a ser un periodo en el que el precio va a consolidar. No, sino va a ser un periodo expansivo. De allí que yo haya mencionado en el pasado y que algunos incluso también digan es el lunch o es el periodo de descanso. No. Por lo general, en este lapso de 2 horas entre la London Open Kilson y la New York Open Kilson, vas a tener expansiones, siempre y cuando tengas las consignas que, por ejemplo, tenemos en temporalidad de 1 hora. Ningún obstáculo. La dirección bien definida. En este caso es bajista, ya que tenemos que cubrir el desequilibrio en 1 hora. Bueno, no nosotros, el precio tiene que cubrir el desequilibrio en 1 hora. Cuando tienes todas estas pautas bien definidas, entonces si tú tienes una contracción a un mismo rango que está generando un movimiento a favor de esa dirección, colocas una operación a favor de esa dirección. Tenemos entre las 5 y las 7 de la mañana una contracción al mismo rango de generación del movimiento bajista. Si tú te pones a analizar lo que sucede desde este mínimo hasta este máximo, tenemos buy side delivery. Y desde este máximo hasta ese mismo nivel, este mismo mínimo, sell side delivery. Ya he explicado esto en videos anteriores, pero si yo tengo una reacción aquí es lógicamente porque el Asian Range está en las mismas condiciones, ¿verdad? Está en un rango en equilibrio. Se genera desequilibrio desde que se rompe el mínimo del Asian Range y luego en la London Open Kilson tengo una contracción que cubre el desequilibrio, equilibra ese rango y nuevamente expande. Cuando el precio se involucra nuevamente, ¿con qué? ¿Con qué? Con este Balance Price Range tenemos una reacción. Este tipo de contracciones son las que tú vas a aprovechar. Ángel, ¿el precio debe llegar al breakaway gap? No necesariamente. No es que lo tengas que esperar en el breakaway gap. Los fair value gaps que se encuentran dentro de un balance price range en términos de entrega de precio, por lo general tienden a dejarse sin cotizar, sin cubrir, al menos en el corto plazo y hasta que el precio haya llegado a sus objetivos dentro de este periodo o lapso horario, ¿de acuerdo? Entonces acá tú tenías otra operación en venta. Esa es la seguridad con la que nosotros podemos aquí colocar operaciones en venta. Tenemos máximo, mínimo, tenemos pequeña contracción, una pequeña consolidación, expansión bajista, contracción, bearish, mitigation block y alcance del objetivo, en este caso, que cubre como tal el desequilibrio más reciente, más latente. Luego, nuevamente, misma aplicación. Tenemos mínimo, pequeña contracción, el precio supera, bearish mitigation block, se alcanza ese order block,
nuevamente al mismo nivel. No a romperlo, no a apostar que el precio va a llegar al origen, no, a ese mismo nivel. Y esto es lo que tú tendrías en la New European Kill Zone. Si quieres esperar, tienes Bearish Mitigation Block, movimiento bajista, contracción, Bearish Short Block y nuevamente un movimiento bajista. Dependiendo de tu stop loss vas a cumplir con un ratio de 1 a 1, 1 a 1.5, 1 a 2. Eso va a depender muchísimo de tu stop loss. Pero te estoy dando las pautas específicas que debes considerar al menos en estas temporalidades. ¿Y qué es lo que te va a ayudar sobre todo a definir tus objetivos? Vayamos ahora a una hora. Mira de lo que te estoy hablando. Liquidity Boy, Asian Range, lo que sucede en medio de las Kilsen. Y ahora, nuevamente, el CBDR. Esto que te estoy explicando, te lo estoy explicando un día después de haberte enseñado cómo aplicar el Asian Range con las Kilsen. Es decir, yo no estoy tomando un ejemplo de hace 5 meses para validar lo que te enseñé ayer. No. Estoy aplicando exactamente las mismas pautas básicas del Asian Range, de las Kilsen, en un gráfico de temporalidad de 5 minutos, sin variar esa temporalidad para que no te me confundas. Y ahora voy a volver a aplicar el CBDR. Vela de las 2 de la tarde. Sí, aquí, esta vela. Me voy a acercar un poquito más. Vale. Ya entendiste que estamos en Premium. Vela de las 2 de la tarde, vela bajista, hasta la vela de las 8 de la noche, 20 horas. Si yo sé que el precio tiene que llenar un vacío de liquidez en el corto plazo, porque ya estamos dentro con cuerpos de vela, etcétera, etcétera, ¿voy a proyectar desviaciones estándar a través del CBDR hacia arriba? ¿Tendría sentido? No, no, lógicamente. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí trazar desviaciones estándar desde el máximo al mínimo. El rango mide 29 pips. Está muy, muy cerca de llegar a los 30, lo que me tiene que poner ya en alerta. Y si midiera 40, ya no me interesa, ¿verdad? Y tengo una desviación estándar alcanzada. Lógicamente el precio no alcanza la segunda desviación estándar porque tengo un obstáculo. ¿Qué obstáculo? El último precio cotizado. Ángel, ¿y cuánto mide el rango si lo tomo de cuerpo a cuerpo? Bueno, vamos a tomarlo de cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque ambas lecturas son las que debes tener en consideración. De cuerpo a cuerpo el rango mide 25.3 pips. ¿Está permitido? Claro que está permitido. ¿Qué es lo que tú tienes entonces en temporalidad de 5 minutos? ¿Qué es lo que tú puedes apreciar? Salida del precio del Asian Range. Máximo que se forma exactamente en el precio de cierre que estoy tomando como referencia para la delimitación de las desviaciones estándar hacia abajo, del CBDR. Movimiento bajista, desequilibrio que se forma por debajo del Asian Range. Entramos a la London Open Kill Zone, contracción. El rango del Asian Range, este máximo no se debe de romper. Expansión bajista que llega exactamente a la primera desviación estándar y de la primera desviación estándar tenemos una pequeña contracción. Ya sabes qué hacer cuando tienes las consignas direccionales. En este caso, gracias al vacío de liquidez, sabemos que se tiene que llenar. Venta, venta, sin miedo. Nos llegamos a la siguiente desviación estándar del CBDR. ¿Por qué? Porque tenemos un obstáculo. Y si tú tienes un key level antes de la desviación estándar, antes del CBDR, ¿qué hacemos? Le damos prioridad al key level. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Así como esta información, vamos a entregar mucha más dentro del grupo VIP Membership. Sin embargo, no necesitas pertenecer a ese grupo. Puedes tranquilamente estudiarte este video y esta información de manera gratuita, que espero que te esté sirviendo muchísimo. Y no te pierdas el episodio del día de mañana, miércoles 8 de noviembre. Cuídate y que tengas un buen trading.